Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me permiten, por favor, 2 minutos nada más para abrir la presentación, ya? Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya. Quería preguntarles cómo les está yendo con el deber, porque me habían escrito unos 2 correos electrónicos. Ya. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Yo ya le envié, pero no sé si estará bien. Bueno, ya, ya les voy a calificar. La próxima semana voy a calificar cuando ya empecemos, cuando ya Buenas termine. noches, Licen. ¿Cómo están? Licen, una preguntita. Sí, sí. Ujú. Licen, las tareas tenemos que ir haciendo y vamos a ir subiendo. Ya, sabe que yo hablé el día de ayer con la persona del académico del instituto y me informó que ese es el único deber que tienen que hacer. No tienen que hacer más deberes para mi asignatura. ¿Ya? Ese es el único que tienen que hacer y ese va a ser la calificación. Y adicionalmente también el día de mañana que teníamos clases se cambió para el día, déjenme ver, porque se acuerdan que tenían programado clases y todo para un solo día y entonces o sea, yo ayer hablé con los señores del instituto, les hicimos caer en cuenta eso y entonces quedaron para la próxima semana para el miércoles y jueves, ¿ya? Y el viernes tendrían su examen. Ya miércoles y jueves serían las otras 2 tutorías que nos quedan y el día viernes del examen. Licen, buenas noches. Buenas noches. Ya, Una preguntita, Licen, ¿y hasta Sí. cuándo hay que subir el deber? Ese sí estaba hasta el 2 de marzo. ¿Y si le subimos más pronto no hay ningún problema? No hay ningún problema. Si ya van terminando, más bien vayan nomás subiendo y con eso yo también podría calificando, porque son Gracias. bastantes. Gracias, Licen. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos a ver hoy, tenemos realmente la primera parte, solamente quisiera pasarle muy rápidamente porque es un poco más de historia y yo creo que esto más bien ustedes lo podrían revisar más a fondo si es que buscan más información o también es información ya un poco de cultura general y no creo que
tengamos que ahondar mucho en estos temas, ¿no? Un poco la geografía de lo que habíamos hablado en la clase anterior estaba, o sea, se caracterizaba no solamente por la parte territorial, sino también, como les comentaba, por la parte histórica y por la parte social. Entonces, para poder llegar a comprender la geografía del Ecuador, sí es importante también identificar todas las épocas que hemos tenido como República del Ecuador hasta llegar a lo que tenemos actualmente y los hitos históricos que se han dado aquí, ¿ya? Iniciando desde 1830, en donde ya después de la independencia de España, ¿no es cierto?, que fue en la batalla de Pichincha, ya nosotros pudimos conformarnos como Estado del Ecuador. Antes nosotros nos llamábamos Departamento de Quito y después ya pudimos conformarnos como República del Ecuador en 1830, exactamente el 13 de mayo de 1830, y además también ya pasó la separación de la Gran Colombia. Posteriormente a esto se hace la primera y la segunda constitución y aquí ya se quedaron sentados 3 departamentos importantes, el de Quito, que es el que, como les decía antes, nos llamamos Departamento de Quito, el de Guayaquil, que es toda la parte costera, y el de la Azuay con su capital en ese entonces también ya, que era Cuenca. Después de 1830 hasta 1845, en 1830 el primer presidente fue declarado Juan José Flores y él tiene una época bastante fuerte, digamos, de aquí en el país. Todos sus periodos, él dominó por 3 periodos en la República del Ecuador y él hasta 1845 logró hacer algunos avances, pero no fueron avances, digamos, tan positivos porque incluso aquí lo que se trataba de hacer era que los periodos duren 8 años, hasta 10 y 13 años, y lo que se quería era que sigan los mismos y las mismas personas. Esto se llamó la dominación floreana. Hubieron otros presidentes también, aquí hubieron 3 constituciones porque como les digo, el afán era que se perpetúen las personas que están dentro del poder y como se identificaron ya los poderes del Estado, se trataba de que tanto los diputados en ese entonces como el presidente, el vicepresidente se quede por mucho más tiempo y por eso es que se hicieron las 3 constituciones. Después ya viene la época marxista y esto sucedió ya en la revolución marxista porque como la época y la dominación de Juan José Flores fue sumamente fuerte y hasta cierto punto se le llamaba incluso la constitución esclavista porque no se estaba vulnerando mucho los derechos de los ciudadanos, empezaron ya a ver las protestas y hasta ya por la revolución marxista cuando estuvo José Joaquín de Olmedo, una de las cosas más importantes que pasó fue la abolición de la esclavitud. ¿Ya? Buenas noches, licenciado. Mil disculpas. Me atrasé unos minutos. No hay ningún problema. Entonces, el problema fue que, claro, como habían estas protestas, había una inestabilidad social súper fuerte. Se dice que incluso en esta época empezaron ya a negociar el pago de la deuda externa y en realidad ahí fue, creo que uno de los puntos iniciales para que nosotros estemos tan endeudados como Estado, porque los procesos de negociación para el pago de la deuda externa no fueron los mejores en todo este proceso de inestabilidad social, política y económica y empezaron prácticamente a hacer negociaciones con altos intereses y lo que teníamos que pagar como Estado era demasiado alto y desde ahí quedamos endeudados hasta lo que conocemos hoy por hoy, ¿no? Entonces sí fue una época bastante dura que, como les digo, empezó Juan José Flores en su época, ya, pero si no hubiera sido también por esta revolución marxista, hubiéramos tenido esta constitución que era esclavista y hubiéramos tenido las mismas personas en el poder. Esto duró hasta la época garciana, cuando sube ya Gabriel García Moreno al poder. Él tenía más una política conservadora. Se dice que, claro, fue uno de los gobiernos que en realidad sí aportó mucho al Estado ecuatoriano, porque esta política conservadora era un poco, claro, empezó el Partido Conservador, que era un partido en donde se trataba de hacer o se trataba de luchar un poco más por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los ciudadanos. Estaba también bastante fuerte el tema del impulso a la educación como la base universal y también algo importante fue que ahí se metió de acuerdo con la el poder que fue la iglesia, ¿no? Entonces fue, digamos, un gobierno conservador y religioso, ¿ya?
Aquí se impulsó bastante la tecnología, el arte y la cultura. Estamos hablando ya de 1861, 1875. Acordémonos que más o menos para la época de los 70, para nosotros como país, empezó el boom de la explotación petrolera, el boom de la explotación del caucho, sobre todo en Amazonía. Y esto hizo que también tengamos varios o bastante, digamos, de ingreso económico para el país. Y entonces lo que se trató de hacer era de utilizar esto para la educación, utilizar esto para la tecnología, y eso ayuda en términos generales. Después ya viene la época progresista hasta 1895. Aquí aparecen estos llamados gobiernos progresistas, que eran como un punto medio entre los liberales conservadores y los que estaban a favor de los, en ese entonces todavía a favor de Juan José Flores. Entonces era como tal vez buscar un punto medio, ¿ya? Que en donde no se trató de meter mucho a la religión, se trató un poco de apartar la religión, pero sí y había un poquito más de tolerancia política, trataron de ser un poco más democráticos. Algo importante de esta época fue la constitución de la Universidad Central, porque ya empezaba a tener forma el país, empezaban ya a hacerse políticas públicas enfocadas en el desarrollo del país en todos sus ejes, ¿no? No solamente en temas económicos, sino en este caso también en temas educativos. Pues ya en la época actual, llamada así, es cuando ya se empieza a retornar a la democracia. Sin embargo, hubieron muchas guerras y conflictos internos hasta la época actual. Las crisis sociales se han venido dando y eso, bueno, ustedes ya también lo saben, han sido partícipes de muchas de estas crisis. Y aquí se empiezan también a dar estos boom productivos, como la explotación del petróleo, ya empieza a salir un poco más también la explotación la producción textilera del país, empieza también a darse ya la parte de la explotación bananera, camaronera, y ya se empiezan a formar estos nichos de mercado dentro de del territorio ecuatoriano. Bueno, el Ecuador de hoy, como en términos generales, la ubicación les voy a decir así porque ya lo sabemos, ¿no es cierto? Está ubicado en América del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, al oeste con el Océano Pacífico, el cual separa de las Islas Galápagos, ¿no? Que está ubicado a más de 1000 kilómetros de la costa, pero también cuenta el Ecuador con una frontera marítima con Costa Rica. Ecuador tiene un área de 270.670 kilómetros cuadrados, y aproximadamente 16 millones de habitantes. El tema es que el último censo de población y vivienda fue en el 2010 y claro, todavía no se ha hecho otro, pero no, tenemos que seguir como los datos que se tienen hasta ese entonces. La extensión Ecuador, y aquí sí, yo digamos cuando a veces a mis alumnos les digo que dibujen el Ecuador, dibujan solamente el Ecuador continental y se olvidan de las Islas Galápagos, y eso no puede pasar porque además forma parte de nuestro país, ¿no? Tiene 283.561 kilómetros cuadrados de tierra, también tiene agua, tiene una línea de costa continental y también la costa insular, que sería la costa que está alrededor de las Islas Galápagos. Como les dije, les voy a pasar muy rápido esto. La población actual es de 17.475.570 habitantes. Como les dije, sin considerar solo viendo el último censo, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Algo importante es que Ecuador es el país más densamente poblado de Sudamérica, ¿no? Porque es un país chiquito con muchos habitantes. En cuanto al turismo, tenemos varias ventajas en la parte turística, ¿no? Si bien es cierto, la parte turística no forma parte de las actividades más importantes que tiene el país, si es que nos ponemos a ver las explotaciones, las actividades no petroleras, está en el 4º lugar. ¿Por qué? Porque es una actividad fundamental al considerar que nosotros tenemos la mayor diversidad por kilómetro cuadrado a nivel mundial. Y eso sí nos ha dado como un puesto, como un destino turístico verde a nivel mundial. Somos reconocidos en temas de ecoturismo, turismo de aventura, porque además tenemos 63 áreas naturales protegidas, que es lo que nos ayuda con esto, ¿no? Tenemos patrimonios culturales y naturales, tenemos gastronomía diversa que, si bien es cierto, nuestra gastronomía no es conocida a nivel internacional, sin embargo, sí es un plus que nosotros le podemos dar cuando los turistas vienen acá a visitar el país. Dentro de los patrimonios, tanto cultural y natural, el patrimonio cultural es el material y el inmaterial. El patrimonio material pueden ser como, por ejemplo, las iglesias, los conventos,
¿ya? Y el patrimonio cultural inmaterial son todos estos grupos étnicos, su cultura, sus tradiciones, sus fiestas y la gastronomía. Aquí nosotros tenemos incluso ya declarados, ¿no?, patrimonios culturales a nivel mundial, como es Quito. Tenemos declarados patrimonios culturales nacionales, como por ejemplo el encebollado, la cocina manabita, ¿ya? Entonces sí es interesante esto y sí atrae bastantes turistas. Dentro de las principales dinámicas territoriales, nosotros tenemos una fuerte infraestructura y también industria. Ya somos un país que sí tiene industria, y si bien es cierto, somos el país que tiene recursos naturales para que otros lo puedan aprovechar. Nosotros como país también tenemos infraestructura de industria, tenemos explotación minera, explotación petrolera, explotación agropecuaria y más o menos en los últimos 15 años que se ha fomentado bastante el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Ahí, bueno, se podría analizar un poco qué ha pasado con las hidroeléctricas, si es que realmente han sido un aporte o no, pero nosotros tenemos esta infraestructura hidroeléctrica y fue también porque dentro de las políticas del Estado se quería hacer un cambio de la matriz energética y se quería pasar de depender de las energías fósiles, en este caso del petróleo, para poder depender de energías más bien renovables. ¿Ya? Una de las energías renovables es justamente el agua. Dentro de la infraestructura también nosotros tenemos transporte, tenemos vías terrestres de gran importancia, como por ejemplo, y las que están como que conectan y nos ayudan a interconectarnos y también para el tema de comercio. Está la vía Loax Santo Domingo, está Guayaquil Salinas, Riobamba Macas, por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos vías, por ejemplo, importantes como la E35, que es toda la Panamericana, tenemos la E15, que es la que conecta toda la parte de la costa, incluso ahí está toda la ruta del Espóndilus, que es bastante conocida turísticamente. No sé si alguien estaba levantando la mano. No, ya. En cuanto a la cultura, tenemos influencias españolas y precolombinas y eso también nos hace a nosotros bastante diversos, ¿no? Somos un país multiétnico, somos un país pluricultural, eso quiere decir que somos un país que tiene diversidad de culturas, tenemos pueblos y nacionalidades, ¿no? Lo que dice hay diversas etnias, pero en realidad son pueblos y nacionalidades. ¿Cuál es la diferencia entre los pueblos y las nacionalidades? Los pueblos son estas poblaciones pequeñas que sí fueron afectadas por la colonización española, pero han mantenido algunas costumbres y tradiciones de indígenas, como por ejemplo los otavalos, ¿ya? Los otavaleños son un pueblo que tienen su propia cultura, sus tradiciones, ellos hablan el quichua, como muchos otros pueblos y grupos étnicos de la Sierra Ecuatoriana. Mientras que las nacionalidades son estas poblaciones que no se vieron afectadas por la colonización española y que además mantienen su propia lengua y no han cambiado mucho con el tiempo, como por ejemplo los guaraníes, los cofanes, los sionasecoya, ya por lo general son 14 nacionalidades y 32 pueblos. Eso nos hace muy ricos en el tema de cultura. Tenemos mestizos, indígenas, montubios y afrodescendientes como los principales grupos étnicos del país. Listo, hasta ahí la primera parte. Este está un poco más rápido. ¿Alguien que tenga alguna pregunta tal vez? Mientras. ¿No? Creo que esto está más fácil, ¿no? Además son cosas, como les decía, un poco generales. Bueno, vamos a pasar a la división política y administrativa que tiene el Ecuador. ¿Ya? En cuanto a la administración política y administrativa, nosotros aquí tenemos una división dentro de la parte política y administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados locales, ¿ya? Hemos escuchado siempre de los GATS,
¿no es cierto? Los gobiernos autónomos descentralizados locales. Pero ¿qué son los GATS y por qué se hicieron? En primera instancia hay que tomar en cuenta cuando hablamos de gobiernos autónomos descentralizados, ¿de qué es la descentralización? Como su palabra lo indica, ¿no es cierto? Descentralizar es quitar como la centralidad de actividades que tiene un poder y distribuir a otros. Entonces, lo que se hizo fue tratar de que el gobierno central no tenga todo el poder y que se distribuya ese poder a otros gobiernos más pequeños, en este caso los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque el gobierno central no podía estar como a cargo de absolutamente todo, ya ni de los cantones, parroquias, provincias, son muchísimos, y entonces lo que se hizo fue un análisis para saber a qué funciones se les puede atribuir a estos gobiernos locales. Entonces se descentralizó los poderes, entregar recursos y responsabilidades del gobierno central. ¿A quiénes? A los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, que se llaman gobiernos autónomos descentralizados, ¿ya? Tienen principios de autonomía y responsabilidad. ¿Qué quiere decir que tengan autonomía? Que ellos hasta cierto punto pueden tomar sus propias decisiones. ¿Por qué les digo hasta cierto punto? Porque siempre van a depender todavía económicamente del gobierno central. Por eso es que los GATS o los gobiernos locales al final del año tienen que hacer una rendición de cuentas y ellos tienen que tomar en cuenta cuánto es el presupuesto que se les da anualmente, cuáles son los proyectos que han hecho al año y después decir esto sí hicimos, esto no hicimos, esto nos sobró de dinero y tienen que rendir cuentas al gobierno central. Entonces, hasta cierto punto son autónomos para tomar algunas decisiones, pero siguen dependiendo del gobierno central. ¿Ya? La desconcentración, que es justamente pasar estas funciones a los gobiernos locales, es en diferentes áreas, como por ejemplo en servicios públicos, de acuerdo a la zona, de acuerdo al distrito, de acuerdo al circuito. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Trasladar servicios del gobierno a los distintos territorios. ¿De qué gobierno estamos hablando? También de los ministerios. El gobierno central no es solamente el presidente, ¿ya? Y la asamblea. El gobierno central también está representado por todos los ministerios. Entonces, por ponerles un ejemplo, el Ministerio de Turismo hace mucho tiempo era el encargado de emitir las licencias de funcionamiento y permisos para funcionar de cualquier establecimiento. Imagínense lo que era que tenían que venir las personas hasta la ciudad de Quito, al Ministerio de Turismo, una persona que vive en Loja, para poder sacar su licencia de funcionamiento. Entonces dijeron, eso ya no puede pasar, ¿por qué no damos estas funciones a los gobiernos locales para que ellos también puedan dar permisos de funcionamiento? Les dieron estas funciones y ahora entonces en cada circunscripción o en cada territorio, ellos tienen el gobierno local como representante para que puedan aportar y puedan dar estas licencias, ¿ya? Esto ayuda obviamente para asegurar la calidad y acceso a servicios básicos porque creo que las personas de un territorio conocen mucho más del territorio que, no sé, la persona de Loja no puede saber las necesidades de lo que pasa en Manabí, ¿ya? Entonces, cada uno está ahora más empapado de sus cosas, ¿no? Las zonas, los distritos y los circuitos. Estas zonas, distritos y circuitos fue un modelo de territorialización y también intersectorial para la prestación de servicios. Y esto sí funcionó en su momento, ¿no? Ahora, hay algunas otras organizaciones que se pueden formar como unión de 2 o más cantones. La autoridad, pero bueno, eso ya vamos a ver después. Dentro de las circunscripciones, la más grande son las provincias, ¿no es cierto? Las provincias que tenemos en el país, que aquí pueden estar uno o más de 2 cantones. La autoridad máxima de las provincias son los prefectos y las autoridades ejecutivas y legislativas. Aquí tenemos los códigos de las provincias. Yo creo que esto sí es importante que se aprendan, por favor, porque me imagino que les van a tomar en el examen los códigos de las provincias que tienen tiene relevancia, yo creo, sobre todo para lo que ustedes están estudiando. Después de las provincias vienen los cantones, que es las divisiones administrativas de segundo nivel, y esto es la división de cada una de las provincias. En el país tenemos 221 cantones y ellos están representados por el jefe político o el alcalde y el gobierno municipal. Y tenemos las capitales, que son las cabeceras cantonales, ¿ya? Como por ejemplo Pichincha, Quito, ¿no es cierto? Y los cantones, ¿ya? Aquí, bueno, tenemos las cabeceras cantonales, ustedes ven.
Esto también tienen que aprenderse. Estoy segura que les van a tomar al menos las capitales de las provincias y eso sí tienen que, al menos para lo que ustedes están estudiando, creo que es súper importante que al menos se sepan las capitales de las provincias. No se van a aprender los 221 cantones, pero sí al menos estos cantones importantes que son las cabeceras de las provincias. Después tenemos las parroquias, que son las divisiones ya de menor rango y es la división de los cantones. Tenemos 1149 parroquias, tenemos parroquias urbanas y rurales. Por lo general, las parroquias urbanas son las cabeceras parroquiales del cantón, ¿ya? Que es en donde está justamente la zona urbana, donde están estos poblados que son más importantes, y las zonas rurales o las parroquias rurales son las que están en los alrededores. ¿Cómo están organizados políticamente? Por las juntas parroquiales, ¿ya? Entonces, esto también vamos a tomar en cuenta. Ahora, más o menos en el 2008, ya cuando se hizo la última constitución, lo que se trató de hacer dentro del plan de desarrollo en ese momento fue una administración, una división administrativa y política en donde se trataba de cambiar un poco lo que nosotros conocemos como las regiones, ¿no es cierto?, de la costa, la sierra, el oriente y la región insular, y se trataron de hacer estas zonas de planificación que si nosotros vemos aquí en el mapa, son zonas más bien horizontales, ¿ya?, que trataban de unir costa, sierra, oriente. ¿Por qué? Porque política y administrativamente esto funciona mejor. Ya se trataba incluso de ir en contra del regionalismo, se trataba además de trabajar con las zonales que en ese momento se llamaban para poder hacer cualquier tipo de pedido, cualquier tipo de obra y era mucho más fácil, ¿no? 7 zonas y 2 regiones autónomas. Esto también aprenderás en cuáles son las zonas que corresponden, cuáles son las provincias que están dentro de cada zona. ¿Ya? La zona 1 está Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. La zona 2 está Pichincha, Napo y Orellana. Vamos desde el norte hasta el sur. La zona 3 está Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Orellana. La zona 4, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Este es un punto estratégico de la Sierra Costa, sobre todo por la conexión que hay y porque Santo Domingo es un punto vital, estratégico comercialmente para el país. La zona 5 es Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. La zona 6 es Azuay, Cañar y Morona, Santiago. La zona 7 es prácticamente la zona austral, es El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe. La zona 8 está Guayaquil, Durán y San Borondón. Y la zona 9 es el Distrito Metropolitano de Quito, es decir, en la zona, ¿dónde está aquí arriba? En la zona 2, en donde está la provincia de Pichincha, es la provincia de Pichincha, excepto el Distrito Metropolitano de Quito, ¿ya? Porque el Distrito Metropolitano de Quito es un régimen especial, al igual que Galápagos. Entonces, el Distrito Metropolitano de Quito lo dejaron aparte porque además tiene ya 33 parroquias rurales y es como sumamente grande, lo dejaron aparte y lo dejaron como una zona sola, que sería la zona 9. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando decimos hay que ir a las zonales, dependiendo de la provincia en donde queramos hacer algún trámite, tenemos representatividad en cada una de estas zonas de acuerdo a la provincia. ¿Ya? Esto también es importante que ustedes se aprendan. Ahora, tenemos también dentro de esta división política las mancomunidades y los consorcios. Las mancomunidades es el agrupamiento de 2 o más GATS. Estos GATS pueden ser del mismo nivel, es decir, si es que trabajan conjuntamente 2 cantones, que pueden ser de una misma provincia o pueden ser de diferente provincia, no hay ningún problema, pero tienen que ser o entre cantones o entre parroquias. Por lo general sí se han formado mancomunidades, sobre todo por ejemplo en la provincia de Imbabura, hay mancomunidades que trabajan juntas. De lo que yo conozco más es para el tema turístico, para el tema de desarrollo local, políticas de salud, de educación intercultural bilingüe. Son como que se juntan estos GATS porque si es que están juntos pueden unir también sus presupuestos y a veces también los proyectos y entonces pueden hacer cosas más grandes. Y los consorcios es agrupamiento de 2 o más GATS, pero que no son del mismo nivel de gobierno y no están situados contiguamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que un consorcio puede ser una junta parroquial y
Consejo Provincial, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Dentro de los regímenes especiales, como les comentaba, ¿no es cierto?, que está el Distrito Metropolitano de Quito, está el Distrito Metropolitano a nivel cantonal y, claro, obviamente aquí está Quito. Tenemos las circunscripciones territoriales que se hacen en función de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes, porque a veces son poblaciones pequeñas que están dentro de provincias que lo que quieren es defender su territorio. Y en Galápagos se ha hecho un régimen especial para poder conservar el patrimonio natural, ¿ya? Por eso es que Galápagos funciona prácticamente como otro país, por poco ya Galápagos está ahí solito, funciona de diferente manera, tiene sus propias normas y todo. Listo, vamos con el siguiente tema. ¿Me van a hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, seguimos ahora con las regiones naturales del Ecuador. Como les decía, nosotros como país tenemos un plus, digamos, y es nuestra diversidad, nuestros recursos naturales que nos aportan no solo para la producción interna, sino también para la parte turística, la conservación del ambiente y porque por eso es que nosotros albergamos un gran número de especies de flora y fauna. Algo importante es que nosotros formamos o estamos dentro, o más bien dicho, la cordillera de los Andes pasa por el Ecuador, es un sistema montañoso que cruza el Ecuador de norte a sur. Ya esta cordillera se formó por un proceso de subducción. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando dos capas de tierra ya como que tratan de juntarse y con este movimiento entonces una se va encima de la otra y esto entonces ya con el pasar de los años, estoy hablando de miles, se va formando esta cordillera. ¿Ya? Aquí tenemos tres cordilleras, la occidental, la oriental y la central. La cordillera más antigua es la cordillera oriental. ¿Ya? Y esta cordillera oriental es formada, además de que es por subducción, también en su mayoría ha sido formada por material volcánico. ¿Ya? Entonces también es como la cordillera más antigua, la más densa, digamos así, la más dura. ¿Ya? Aquí tenemos también la principal división hidrográfica del país gracias a esta cordillera y también tenemos las demarcaciones de las regiones naturales, porque obviamente la cordillera para nosotros nos marca incluso las regiones, nos marca el clima también, ya la biodiversidad. Acordémonos que mientras más alto, menos especies de flora y fauna vamos a encontrar, mientras más bajo obviamente va a haber más biodiversidad. ¿Ya? Entonces eso nos marca que para que nosotros como país tengamos muchos climas. Eso fue como parte del trabajo también que les mandé a hacer y entonces eso les va a ayudar también para entender un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro del clima tenemos, el clima para nosotros está dado también, como les decía, por la cordillera, en este caso por las montañas y por los océanos también que influyen para nosotros, ¿no? Estas corrientes, digamos. Tenemos climas tropicales, subtropicales, temperados, subtemperados y de páramo. Los páramos para nosotros son la fuente de vida porque al final desde los páramos es desde donde se forma el agua. ¿Ya? Entonces, por eso es que la conservación de los páramos es como prioridad, porque en el momento en que se acaben los páramos también se empieza a acabar el agua dulce. ¿Ya? Entonces, es súper importante esta conservación y nosotros, por suerte, tenemos un montón de páramos. Claro, hay algunos que lastimosamente se están ahí acabando, pero ahí tenemos, ¿no? Las principales variables que tenemos dentro del clima son las precipitaciones, es decir, las lluvias y la temperatura. Ya nosotros, si bien es cierto, no tenemos estaciones súper marcadas, tenemos dos estaciones, que es invierno y verano, pero las precipitaciones, ustedes han visto cómo nos afecta. Ya las precipitaciones y como tenemos gran cantidad de ríos ya y de fuentes hídricas, las precipitaciones para nosotros sí es una afectación
en todo nuestro territorio ecuatoriano. Dentro de las regiones geográficas que tenemos, ¿ya? Y esto que quede claro porque las anteriores que yo les dije de las zonas, de la zona 1 a la zona 9, son zonas político-administrativas, ¿ya? Son zonas que se formaron para eso. Pero tenemos regiones geográficas. Estas regiones geográficas que son la costa, la sierra, el oriente y las Islas Galápagos. Dentro de la región costa es importante destacar que hay una pequeña cordillera pequeñita aquí que está, ya si le ven es la cordillera Machichindul, que hace que también esta zona que prácticamente es la provincia de Manabí, un poquito la provincia de Santa Elena, también tenga zonas secas, ya no tiene mucha vegetación, al igual que la cordillera de Chongón Colonche que está ya un poquito más. La de Chongón Colonche es la que está en Manabí, Santa Elena, Machichindul ya está un poquito más bien en Esmeraldas, ¿ya? Estas dos cordilleras, que si bien no son tan altas como la cordillera de los Andes, hacen que la vegetación en la costa también varíe, ya no es que todo es vegetación, todo es verde, no, ¿ya? ¿Cuál es la región costa? Va desde el perfil costanero hasta los 1000 metros de la cordillera occidental, ya la cordillera occidental está justamente aquí. Elevaciones de la cordillera occidental para que un poco, como nos pongamos ahí, puede ser el macizo de Pichincha, ¿ya? Todo lo que son los Pichinchas, eso está en la cordillera occidental. Esto, más o menos la cordillera de la región costa va desde el río Mataje en el norte, que es en la provincia de Esmeraldas, hasta el río Zarumilla en el sur, en Loja, ¿ya? Predominan obviamente llanuras bajas, desde los 400 metros hasta máximo los 700 metros de altura. Entonces no es mucho, o sea, imagínense como ponernos a comparar con los 2800 que tenemos aquí, en las elevaciones hasta 4000 metros, o sea, no es mucho, ¿ya? Por eso es que en la región costa hay más oxígeno, por eso es que en la región costa es una vegetación totalmente distinta a la región de la sierra. En la región costa tenemos dos climas marcados, que es el tropical árido, que está en la parte norte, y el húmedo, que está en la parte sur. La estación húmeda va de diciembre a mayo, es decir, cuando hay más precipitaciones o lluvias. Y la estación seca va de junio a noviembre. La temperatura promedio es de los 22 grados centígrados y las precipitaciones van desde los 600 hasta los 2000 milímetros. Eso es bastante porque, aunque sea costa, las lluvias ustedes también han visto, ¿no es cierto?, que son súper fuertes. Hitos importantes en la geografía del Ecuador, ¿no? La región sierra, denominada así la cordillera central de los Andes, tiene una extensión de 800 kilómetros de longitud y hasta los 200 kilómetros de ancho. Va desde el río Carchi, en la parte norte del Ecuador, hasta el río Macará al sur. Los nevados, bueno, aquí tenemos bastantes, o están casi la mayoría de los nevados, los volcanes, los páramos y también tenemos valles. ¿Ya? Las de altura, imagínense en la altura y la diferencia, ¿no es cierto? La región costa hasta los 700 metros y en cambio la región sierra desde los 4000 hasta los 5000 metros. Es altura, bueno, yo creo que no es desde los 4000, debe ser un poquito menos, pero sí están hasta los 5000 metros y eso es muchísimo, por eso es que tenemos nevados, ¿no? Porque mientras más vamos subiendo, pues, y además hay menos oxígeno. Por eso es que cuando se dice que nos coge la altura, es verdad, porque estamos más alto, tenemos menos oxígeno y eso nos afecta, digamos, físicamente. En la región de la sierra tenemos un clima tropical húmedo en los extremos de la cordillera, ¿ya? Tenemos en la zona interandina más bien un clima más templado, tenemos el clima seco de los valles interandinos y un clima frío de alta montaña, ¿ya? Y en donde ya están prácticamente los páramos. Entonces tenemos estos tres climas que son súper importantes. La zona interandina, este clima templado, estamos hablando, ejemplo, Quito, ¿ya? El clima seco de los valles, ejemplo, Guayabamba, ¿ya? Y el clima frío de alta montaña y los páramos, como por ejemplo, Cayambe, ¿ya? Ahora, la región amazónica va desde los Andes orientales hasta la frontera con Ecuador y Perú, ¿ya? En la parte sur. Tiene un área de 120.000 kilómetros cuadrados. En realidad la región amazónica es la más extensa, es la más biodiversa y la menos poblada. Tiene una alta Amazonía, ¿ya? Y la alta Amazonía es como todo lo que está en la parte norte del Ecuador
que si bien es cierto es Amazonía, el clima es calientito, pero también hay zonas frías, ya que sí hay que identificar también, y la llanura amazónica que es la más caliente. Aquí tenemos el clima tropical muy húmedo en toda la región, porque debido a la biodiversidad que hay y debido al clima, entonces también hay bastantes lluvias. Hay retención de humedad por los grandes bosques, lo que les decía, ¿no es cierto?, debido a la vegetación. Hay precipitaciones constantes durante todo el año. En la Amazonía siempre está lloviendo y esto hace que también la tierra sea buena y la vegetación crezca, y por eso es que también hay tantas especies de flora y fauna. Ya todo eso logran los bosques en realidad. Un registro máximo de precipitaciones, miren, son mayores a los 4.500 milímetros, es un montón. Y hay temperaturas de hasta 40 grados centígrados. En la Amazonía, aunque ustedes no lo crean, es más caluroso que en la costa. ¿Ya? Solo que a veces, no, sí se siente, cuando uno está en la Amazonía, sí se siente estos calores, y además es un calor bastante húmedo, no tanto como en la costa, que hay partes en donde sí es un calor más seco. Finalmente tenemos la región insular. Aquí está el archipiélago de Galápagos, en la región insular, el archipiélago de Galápagos, que tiene 12 islas que son de origen volcánico, 7 islotes y también decenas de rocas expuestas que son como las más pequeñitas, ¿no? Tiene un área de 8.000 kilómetros cuadrados. La principal elevación es del volcán Sierra Negra, que es un volcán pequeñito que está en la isla Isabela. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, ¿sí ven? Ya no es tampoco tan alto. Ya las características climáticas varían con altitud. En Galápagos también hay zona alta. No llega a ser zona de páramo, pero también tienen sus espacios y su zona fría. En Galápagos tenemos incluso zonas frías en donde hay una agrupación, un grupo de salasacas, incluso que viven ahí, ¿no? También por eso es que la producción que se tiene en Galápagos es de zona de área caliente y fría. Hay de todo ahí. Las principales cordilleras y elevaciones del Ecuador, bueno, aquí les han puesto algunas, si quieren pueden revisar más. Está el Cayambe, esto está en la cordillera oriental, ¿no? El Cayambe, el Antisana, el Cotopaxi, el Tungurahua, el Sangay, y en occidental, bueno, está aquí el Huahuapichinche, el Inisas, Chimborazo. ¿Ya? Dentro de las cuencas hidrográficas, ¿qué son estas cuencas hidrográficas? Son sistemas o unidades territoriales que están formadas por un río principal y los territorios que están alrededor. Estar dentro de una cuenca hidrográfica es sumamente importante porque las cuencas hidrográficas sirven no solamente como para abastecer agua, sino pueden servir como medios de comunicación, como medios de transporte. Ya, entonces son sumamente importantes. Incluye el área y los ecosistemas, que además todo lo que está por lo general alrededor de un río también es bastante biodiverso. Ya, entonces también es importante conservar estas cuencas hidrográficas. Aquí tenemos dos cuencas hidrográficas principales, que son la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. ¿Cuáles son las principales cuencas que salen de la vertiente del Pacífico? El río Guayas y el río Esmeraldas, que es lo que tendríamos prácticamente en la parte sí, de la parte de la izquierda del Ecuador, y la vertiente del Atlántico, que son el río Napo, Putumayo y San Miguel, que estamos más en la parte oriental. Las principales cuencas hidrográficas del Ecuador, aquí están algunas, esto estudien, por favor. Solamente les presento ahorita la imagen, pero sí es importante que se sepan al menos las principales cuencas vertientes que son los ríos, ¿no? Aquí tenemos el río Calche, el Mira, el Cayapas, el Verde, el Muisne-Jama, ¿no? Entonces estudien esto de aquí. En cuanto a la flora y fauna, tenemos, como les decía, diversidad de ecosistemas, ¿no es cierto? El 15% de las especies de fauna son endémicas. ¿Qué quiere decir que son endémicas? Que son netamente del país, o sea, son nativas, ¿ya? Del país. No hay en otros lugares y se han podido mantener aquí. Eso es súper importante porque no todos los países pueden llegar a tener esto, ¿no? Hay 3.800 especies de animales invertebrados, 1.550 de mamíferos, 375 especies de anfibios, 1.500 de aves. Por eso es que también somos reconocidos como puntos para observación de aves a nivel internacional. Hay especies vegetales, más de 2.500 especies arbóreas también. Entonces esto es algo positivo.
Dentro de las áreas protegidas, lo que les mencionaba antes, nosotros tenemos 63 áreas protegidas. Estas áreas protegidas están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que corresponde al 18% del territorio ecuatoriano, que 63 parecen un montón, ya, pero en realidad las áreas que están protegidas no son muchas. Esto, no sé, si se ponen a comparar con otros países tienen 5, 4, 1, 10, así. Nosotros 63. Es por lo que les decía, ¿no? Aquí está en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No sé si les vayan a tomar las 63, pero creo que al menos sí deberían saber las más importantes, como el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva Ecológica Inti Sana, la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno, el Parque Nacional Cayambe-Coca, tal vez el Parque Nacional Yasuní. Yo creo que dentro de esos, como los más importantes que tenemos, ¿no? La Cotacachi Cayapas, la Cayapas Mataje, tal vez como las más importantes. Dentro de las áreas protegidas tenemos una clasificación, ¿ya? Tenemos parques nacionales, tenemos reservas ecológicas, como el Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ecológica del... ¿cuál podría ser? Reserva Ecológica El Ángel, las reservas biológicas como por ejemplo Galápagos, las reservas geobotánicas como por ejemplo el Pululagua, refugio de vida silvestre como el Pasochá, reservas marinas como la parte de Galápagos pero la parte marítima, y el área nacional de recreación como por ejemplo el Boliche, ¿ya? Entonces tenemos toda esta clasificación y cada una de estas clasificaciones tiene diferentes objetivos, ¿ya? Por ejemplo, una reserva geobotánica es porque se ha declarado así porque tiene una importancia para la conservación de la vida de la flora, ¿ya? Si tenemos reservas marinas es porque obviamente se quiere conservar la vida marina. Si tenemos refugios de vida silvestres, porque en esos refugios lo que se trata de hacer es de conservar especies silvestres, tanto de flora como de fauna. Área Nacional de Recreación, porque es un territorio conservado, pero también se utiliza para actividades turísticas, ¿ya? Como por ejemplo ir a acampar, ir a hacer caminatas, etc. Ya, no en todas estas áreas se puede hacer turismo. Cada área, como les decía, tiene sus especificaciones y dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues también hay una normativa. Pero bueno, eso no lo vamos a ver porque obviamente eso no está aquí. Ya. Vamos con el siguiente. Uy, no. Ya. En cuanto a los recursos naturales que tenemos aquí en el Ecuador, nosotros tenemos algunos recursos que son naturales y que además son puntos estratégicos. ¿Cuáles son estos recursos estratégicos? Son los que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social y ambiental y están orientados al pleno desarrollo de los derechos individuales y colectivos. ¿Cuáles son? Tenemos los productivos, ya que están bajo el principio de la responsabilidad ambiental, los soberanos, que nos ayudan a tener autosuficiencia, específicamente el sector energético, y los inclusivos, que sean accesibles para toda la población. Estos recursos pueden ser como por ejemplo el agua, como la energía eléctrica, puede ser los recursos como la flora y fauna, ¿ya? Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que queramos conservar. ¿Cuál es el objetivo de tener estos recursos estratégicos y estos sectores estratégicos? Dinamizar la economía del país. Aquí tenemos algunos sectores estratégicos: la energía, la telecomunicación, recursos naturales no renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético. El patrimonio genético puede ser como dentro de por ejemplo, las especies de flora tienen una información genética súper importante que puede servir, qué sé yo, para después crear la cura para alguna enfermedad, para hacer medicamentos, etcétera. Ese es el patrimonio genético y que nosotros tenemos aquí bastante, y además también está bastante protegido por las leyes.
La energía, tenemos dentro de la energía las fuentes hidráulicas, que la energía potencial del agua, que de aquí se salen las hidroeléctricas, las fuentes térmicas, como por ejemplo el calor generado por combustibles fósiles, como puede ser el gas, como puede ser el petróleo, las fuentes solares, que es la energía solar, la fuente eólica, que son las masas de viento, que son estas astas o estos molinos de viento, que sí tenemos aquí representaciones de esto, como por ejemplo en Loja, en Galápagos, ya que se ha tratado de hacer, es importante. No, bueno, aquí están. Por ejemplo, esto es Loja, ya. Este de aquí no sé de dónde será, tal vez será Coca-Cola Sinclair, no creo que sea. Tal vez será Paute. En cuanto a las telecomunicaciones, se ha tratado de que exista un crecimiento de la conectividad, llegar al 98% de conectividad de servicio de la telecomunicación, seguridad en la telecomunicación al 80%, y se trata de hacer una agenda de transformación digital, y por eso es que también se tiene ahora los 4G, 5G, y se trata de hacer todo eso, ¿no? Bueno, en el país se tenía un proyecto de esto y pues ahí vamos avanzando, ¿no? La tasa anual de crecimiento de usuarios del Internet es del 32.8%, que es la más alta de América Latina. Sí tenemos o sí tratamos de tener una buena conexión, aunque ustedes no lo crean, pero bueno, yo creo que ahora con lo de la pandemia se aumentó un poco más. En cuanto a los recursos naturales no renovables, tenemos los hidrocarburos, como por ejemplo los yacimientos de la costa y la Amazonía, como les decía, de petróleo. Pero esto, aunque sean energías no renovables, son la principal fuente de ingresos que tenemos nosotros como país. Y la minería también. Aquí tenemos una minería industrial y una minería artesanal. Y es este conflicto que siempre se tiene, porque cuando se hace minería artesanal es cuando más impactos negativos en el ambiente se generan. Sin embargo, tanto depender de los recursos no renovables es algo no sustentable a largo plazo. Y por eso es que en un momento se trató de cambiar esta matriz energética para pasar a depender de otro tipo de energías. No se ha logrado todavía, ya nosotros seguimos siendo un país dependiente de recursos no renovables, y esa es la problemática que tendremos tal vez de aquí en unos 20 años, ¿no? Porque a la final los recursos no renovables se terminan. Entonces después, cuando se terminen, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, ahí tenemos algunos. Y listo. Estos 10 minutos son para las preguntas, pero solamente quiero robarles 3 minutos para la última presentación. No es mucho, más bien es una invitación para que ustedes puedan visitar una página que creo que es importante. Les va a servir si es que tienen que hacer alguna consulta durante toda su carrera. Les va a servir si es que quieren sacar datos estadísticos o alguna consulta o algo que necesiten hacer, y creo que sí es relevante. Aquí nosotros tenemos como fuentes de información para todo lo que tiene que ver de lo que hemos estado estudiando, temas geográficos, sociales, económicos, etcétera, el Sistema Nacional de Información. Ustedes pueden ingresar a la página web del SNI, ¿ya? Y aquí ustedes pueden encontrar información de absolutamente todo, estadístico, hay mapas, hay estadísticas, porque lo que hace el Sistema Nacional de Información es como unir estadísticas de los diferentes niveles de gobierno, unir estadísticas, por ejemplo, de los diferentes ministerios, y presentarnos aquí como un resumen de estadísticas, de mapas. Hay georreferenciaciones, hay cartografía básica, hay indicadores, cartografía temática. Bueno, pues de ahí pueden ustedes encontrar los censos de población y vivienda, el Censo Nacional Económico, y ahí pueden sacar pues bastante información, ¿ya? Esto igual está subido en su plataforma. Aquí está, si es que ustedes le pueden leer un poquito más, y si no, pues yo les recomiendo nada más que se metan a esta página que está aquí, ingresan a la página de aquí y ustedes de ahí pueden buscar lo que ustedes quieran. No es difícil, es como poner lo que ustedes quieren encontrar y ya está. Listo. ¿Alguna pregunta? Una preguntita, por favor, Sí. acerca de lo último. Ujú. Una preguntita. ¿También se puede encontrar ahí datos del INEC? Sí. Los datos del INEC son base en el SNI. Tú te metes a esta página, y en esta página, por ejemplo, no sé, igual, del Censo de Población y Vivienda está hecho por el INEC. Entonces puedes ingresar y ahí está como todo compilado. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, es una preguntita, profe. Sí. En la parte que dice, identifique 3 ejemplos de los siguientes espacios geográficos. ¿Es a nivel nacional o solo es, por decirle, a nivel territorial de aquí? Por ejemplo, el sector sería Loja. No, puede
puede ser a nivel nacional, no hay ningún problema, lo que se les haga más fácil. Eso está en las primeras presentaciones que no alcancé a ver ayer, pero revisen, por favor. Disculpe, licenciada, buenas noches. La consultita. ¿El deber tiene que ser a computadora o si se le puede hacer a mano también? A computadora. Ya. Sí, lo que pasa es que si Gracias. lo hacen a mano después no voy a entender nada. Es más complicado ahí las letras. Ya, gracias. Ujú. ¿El deber ya está subido en la plataforma? Sí, el deber hay que subir en la plataforma. No, ya se encuentra subido en la plataforma. Ah, sí, ya está subido en la plataforma desde antes de ayer, ya está. Ya le dije, muchas gracias. Dicen, Sí. el deber es hecho con mapa conceptual. ¿Perdón? El deber se lo hace con mapa conceptual. No, no les pedí mapa conceptual, son preguntas que tienen que responder. Ya, listo, gracias. Ujú, revisen, el deber ya está subido en la plataforma. Son 5 preguntas. Para contestar las preguntas está ahí el material subido en la plataforma. No está complicado. Patricio dice, con respecto a la última pregunta del deber. Cuénteme, Patricio. Creo que Patricio está escribiendo. No sé, ¿alguien más? Ok, esperemos a que Patricio creo que está escribiendo. Debe escribir tal vez. No sé si Patricio quiere hablar de una vez para hacer la consulta. También tenía la duda acerca del compañero Patricio, que más o menos si nos podría dar un ejemplo acerca de la última pregunta, que nos dice, en un mapa identifique sus elementos. O sea, más o menos, ¿cómo sería? Yo no entiendo más o menos. Ya, ahorita les Y una colita pequeña. Una persona Coca-Cola. Ya les comparto qué quiero que hagan. Lo que tienen que hacer es buscar un mapa que está en su presentación, ¿ya? Así un mapa como estos e identificar los elementos como está aquí, ¿ya? Las coordenadas, el norte, la ubicación, la escala, la simbología, la leyenda y el membrete. Así igualito que está aquí. Ustedes buscan un mapa, el que ustedes quieran, ¿ya? Y identifican, estos son los elementos. Si ustedes ya leyeron en los documentos, ahí está. ¿Cuáles son los elementos? Aquí está, elementos de un mapa. Título del mapa. Perfecto. Norte del mapa. Esto es lo que yo quiero que tenga un mapa que ustedes se consigan. ¿Sí? Listo. Ok. Dice el archivo en PDF o Word. Cualquiera de los dos que les permita subir. No tengo ningún problema con eso. En PDF porque en Word no deja subir, no es así nomás. ¿Perdón? Sería bueno en PDF porque Word no deja, no se carga rápido y su archivo es muy pesado. Ya, entonces mejor en PDF debe ser por el mapa. Sí, PDF. Ya, entonces en PDF no hay ningún problema. Listo, entonces. Ya podemos salir, profe. Sí, ya. Nos vemos entonces la próxima semana. Que pasen muy bien. Ya, licenciada. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe.